Buenos días, mi grupo está conformado por Catherine Taborda, Héctor Flores y mi persona César Fabián Campolaya. Hoy les vamos a hablar sobre la reforma del sistema de bioseguridad y desarrollo de un sistema de vigilancia y análisis de ruta basado en riesgo para peces ornamentales importados a Australia. Este artículo fue escrito por investigadores del Centro de Excelencia para Análisis de Riesgos de Bioseguridad de la Universidad de Melbourne, Australia, y fue publicado en la revista de Medicina Veterinaria Preventiva. El contenido de la siguiente exposición empezará por el planteamiento del problema, objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusiones. Planteamiento del problema. El comercio de peces ornamentales en Australia tiene un valor estimado aproximadamente de 350 millones, el cual depende en gran parte de la exportación. Cada año se importan aproximadamente 20 millones a 26 países aprobados. Aunque el comercio de los peces ornamentales en Australia es una industria importante, este comercio de peces vivos presenta problemas de bioseguridad. Para los peces ornamentales, una evaluación integral de riesgo requiere información sobre una amplia variación de agentes patógenos y su prevalencia en una gran cantidad de especies. Debido a esto, el sistema de bioseguridad de Australia tiene estrictas medidas de bioseguridad que se basan en análisis de riesgos de importaciones. El sistema de bioseguridad de Australia tiene un problema, que se desconoce mucho acerca de las enfermedades de los animales acuáticos. Particularmente, esto es debido a los patrones cambiantes de la epidemiología de enfermedades y la prevalencia de nuevas enfermedades emergentes. Pero el programa involucra un algoritmo de muestreo basado en riesgo de peces importados y cuenta con las pruebas para detectar algunas enfermedades como la carpa y el virus del Aeromonas. El sistema de vigilancia y análisis de vía tiene como objetivo verificar de manera continua que las poblaciones de peces cumplan con los requisitos de salubridad de Australia y que el incumplimiento dentro de los sistemas extranjeros se identifiquen de manera efectiva. Buenas, yo les vengo a hablar sobre materiales y métodos, en este caso los sistemas de vigilancia en salud, que al principio eran dos. Una vigilaba los riesgos al llegar de las rutas de mayor riesgo de los peces y otra que era para la detección de ectoparásitos. Aparte tenemos otra ruta de vigilancia sindrómica que eran peces incautados por los inspectores de bioseguridad que generalmente eran destinados a la destrucción o a la reexportación. Entonces, ¿qué es una ruta? Una ruta es un envío, en este caso de peces, que es exportado por un exportador en particular, importado por un importador en particular, destinado a un país específico. Tenemos 6 factores de riesgo o grupos de riesgo que son peces, en este caso el grupo número 1 son peces de colores, el grupo número 2 son gouramis, el grupo número 3 son cíclidos, el grupo número 4 son poecilids, el grupo número 5 son las demás especies de agua dulce y el grupo número 6 son las demás especies marinas. CSP o Plan de Muestreo Continuo para el flujo de peces saludables. Se trataba de un algoritmo donde se escogían muestras de envíos específicos de peces. Entonces, dentro de cada grupo de peces se escogía una muestra por cada factor de riesgo. Por ejemplo, si dentro de un envío yo tenía 2 especies de peces y cada especie tenía 4 factores de riesgo, si la muestra era de un pez, yo tenía que escoger 8 muestras en total, independientemente del número de la muestra, ya fueran 1, 2, 3 o más peces por cada muestra. Esto se hacía con el fin de realizar pruebas de laboratorio, ya fueran para bacterias, virus o hongos en busca de patógenos. El algoritmo además también dividía los envíos en 2 clases. Primero, una ruta de alta frecuencia de monitoreo y otra ruta de baja frecuencia de monitoreo. También tenemos un número de autorización, que es el número de envíos que debe salir negativo de una ruta para pasar de la de alta frecuencia de monitoreo a la de baja frecuencia de monitoreo. Por ejemplo, si una ruta tiene un número de autorización de 10, tiene que pasar por 10 envíos negativos para pasar de la frecuencia de alta a baja monitoreo. Igual será en el caso contrario. Si una ruta de baja frecuencia de monitoreo le sale una muestra positiva, pasaría automáticamente a la de alta frecuencia de monitoreo. Sistema de vigilancia sindrómica para el flujo de peces poco saludables. Todos los envíos son evaluados visualmente por un inspector de bioseguridad. Los envíos que muestren signos clínicos son determinados como factores de riesgo, los cuales usualmente son destruidos o reexportados. Ahora estos envíos son sometidos a análisis de laboratorios o vigilancia sindrómica
con el fin de ofrecer a los exportadores comentarios sobre las medidas correctivas que deben tener con estos envíos, que son factores de riesgo. Para ello, los envíos deben tener cierta información: país de origen, especie, registro de importación, certificado de envío. Deben tener las tasas de mortalidad durante la cuarentena y en todo el periodo que pasa desde que llega el envío. Deben tener un registro de los signos clínicos y de los hallazgos histopatológicos. Durante la reforma se realizaron 4 pruebas, una consecuente de la otra, donde se buscaban los puntos débiles de las rutas para mejorarlos. Entonces, la prueba 1 se realizó en el flujo de peces poco saludables, que buscaba probar la viabilidad de recolectar información, toma de muestras, clasificarlas y enviarlas al laboratorio. Estos envíos del flujo de peces poco saludables, como ya se los había dicho anteriormente, usualmente eran destinados para la reexportación o para la destrucción. Entonces, en la ruta anterior se les realizaban exámenes y en la prueba 1 lo que se hizo fue que se le agregaron pruebas de ectoparásitos. Prueba 2. Se probó en el CSP para el flujo de peces sanos. Buscaba probar la efectividad y la rapidez de respuesta en los cambios de riesgo dentro de la ruta. Por ejemplo, si una ruta daba resultados positivos, ¿qué tan rápido respondía esta para localizar el envío? Incluyó el flujo de peces de la vigilancia sindrómica de peces poco saludables, y estos datos de estos y de los demás estudios fueron recopilados en una base de datos que alimentarían la simulación y la gestión de la ruta final. En esta lo que se hizo fue que se combinaron 3 números. El número de autorización, que como ya les expliqué es el número de envíos necesarios que debe tener una ruta para pasar de vigilancia de alta frecuencia a vigilancia de baja frecuencia, la fracción de monitoreo, que es el número de muestras que tiene cada ruta, y la tasa de fuga, que en este caso sería el número de envíos positivos que pasan por un puesto de control. Las pruebas 3 y 4. Durante la prueba 3 se pasó de un importador a múltiples importadores y se pasaron a hacer las pruebas a nivel nacional. Cabe recalcar que todos los importadores que participaron en esta prueba fueron voluntarios totalmente. Además, se agregaron pruebas para la detección de megalocitivirus y se enfocaron en las rutas de mayor riesgo. Durante la prueba 4 se pasó a todos los importadores de todos los puertos y se empezaron a hacer pruebas para todos los patógenos existentes en la base de datos, porque se llegó a la conclusión de que todos los envíos tenían factores de riesgo, por lo tanto todos los envíos debían ser sometidos a pruebas de laboratorio. Buenas, vengo a hablar sobre los resultados del sistema de vigilancia basado en el riesgo para peces ornamentales importados de Australia. Para el flujo de peces sanos se han realizado 4 ensayos de pruebas específicas de patógenos. En total se analizaron 372 envíos en busca de patógenos de interés. En la tabla de la 2 a la 4 se hicieron pruebas sobre la bacteria Aeromonas salmonicida. Se analizaron 25 envíos de 4 países que fueron China, Tailandia, Malasia y Singapur. De todas las pruebas que se hicieron en estos países, ninguna dio positiva a esta bacteria. Ya en la tabla 4 se centra más en los ectoparásitos. ¿Qué son los ectoparásitos? Estos son organismos que viven en la capa más externa de su huésped. En otras palabras, lo que se puede decir es que los ectoparásitos son los parásitos que se encuentran sobre la piel del hospedador. En los 9 países que hicieron este ensayo, dieron el 27% dio positivo a estos ectoparásitos. Los ectoparásitos que se dan en estos peces y que fueron encontrados fueron la alarnea, la dactylogirus, la gyrodactylus, la angulus y la trichodina. Estos son parásitos que fueron encontrados al hacer este ensayo en los 9 países, que la mayoría dieron positivo. En la tabla 5, los resultados para megalocitovirus en peces importados, en especies, de peces cíclicos, poecilos y guaromí. Se cree que la transmisión de megalocitovirus se produce cuando un pez ingiere tejidos de peces infectados o mediante aguas contaminadas. Lo que se quiere mostrar en esta tabla es en los países que se hicieron estos ensayos, cuál de estos países tiene mejor
o menor control sobre este virus. Los países menos afectados fueron China y Alemania, y los países más afectados fueron Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia. ¿Qué debemos concluir de esto? Que los países como China y Alemania tienen un mayor control sobre sus aguas, sobre la contaminación de los ríos donde se encuentran estos peces. Entonces llevan mayor control y por eso son menos afectados sobre este megalovirus. En Indonesia, en Malasia y Singapur, en estos países podemos ver que no tienen un control sobre la contaminación, sobre los ríos, sobre sus aguas, no tienen un control de aguas residuales. Entonces lo que provoca es la propagación de este megalocitovirus y la propagación rápida de esto. Por eso en estos países se ven más afectados por este megalocitovirus. En las tablas 6 y 7, por último, ya para terminar, que ya se muestran ya aquí no nos hablan sobre los países en general, sino sobre cada especie de animal, de peces que son afectadas por este megalocitovirus. Las más afectadas que se ven aquí son las aequidenses, que su nombre común es conocido como acara cascudo. También tenemos la Apistogramma ramsey, que también es conocido como cíclico enano de Ramírez. También tenemos el guaramí, también tenemos el Ostoma teminki. En conclusión, lo que se muestra aquí es que si los países tienen un control sobre sus aguas, estos van a poder controlar a esta especie de virus o de parásitos para los peces. Entonces, lo que se busca es un mejor control sobre las aguas residuales. Esto es lo que se quiere mostrar en esta tabla y sobre estos ensayos que se hicieron sobre parásitos y megalocitovirus.